Posiblemente A Toda Máquina sea la cinta más popular hecha entre el director del pueblo, Ismael Rodríguez, y el ídolo de México, Pedro Infante. Como es costumbre en este canal, vamos a contarte 10 curiosidades que quizás no conocías sobre la película, con el fin de que no vuelvas a verla de la misma manera nunca más. Suscríbete al canal, déjanos tus comentarios, opiniones, críticas o sugerencias, y si el video fue de tu agrado, dale pulgar arriba. Todo eso te tomará pocos segundos y nos ayudas a seguir creciendo. Número 1. Contrario a lo que muchos podrían creer, detrás de cámaras, Pedro Infante y Luis Aguilar no fueron amigos en la vida real. No es que su relación fuera mala, se trataban cordialmente, pero Pedro Infante prefería aislarse, por ejemplo, a la hora de la comida, yéndose a degustar sus alimentos en privado en su camerino. Número 2. Ismael Rodríguez tenía la costumbre en sus propias cintas de hacer cameos o apariciones breves en algunas escenas. Por ejemplo, aquí podemos verlo utilizando el teléfono, colgar y retirarse. Si son observadores, podrán encontrar a Ismael en momentos así en varias de sus películas. Si quieres que hagamos una recopilación de todos sus cameos, déjanos saberlo en los comentarios. Número 3. La actriz que interpretó el papel de ¡Doña Angustias! Doña Angustias en la vida real era la hermana de Ismael Rodríguez. Su nombre fue Emma Rodríguez Ruelas. Y algo que quizás no sabías es que falleció hace muy poco tiempo, el 28 de julio del año 2020, a los 98 años de edad. Si quieres saber más sobre ella, tenemos un video que le hemos dedicado en el canal. Te dejamos el enlace en los comentarios. Número 4. ¿Por qué se filmó A Toda Máquina y su secuela? Más allá de hacer dinero y continuar con la carrera tanto de su director como de todos los artistas involucrados, el verdadero fin de estas películas fue el mejorar la opinión que la sociedad tenía sobre los mordelones, apodo que la gente le daba a los oficiales de tránsito del Distrito Federal. Se le encomendó a Ismael crear una historia donde los protagonistas fueran oficiales de tránsito y así la sociedad cambiara su opinión sobre ellos. ¿Consideras que este objetivo se logró incluso a la fecha? Número 5. El famoso postre Pedro Chávez Special que aparece en la cinta, en la vida real era el postre favorito de Pedro Infante. En cierta ocasión, Ismael Rodríguez miró asombrado a Pedro echarse las bolas completas de helado a la boca, masticarlas y no sentir dolor alguno en la cabeza por el frío. Entonces, Ismael intentó emular esto, fracasando en el intento al conseguir un terrible dolor de cabeza, mientras que Pedro se echaba las fresas completas a la boca. Si quieres conocer la receta de este postre, te dejamos el video por igual en los comentarios. Número 6. Para que no piensen que Luis y Pedro no se hablaban detrás de cámaras, lo cual no era tan en ese extremo, les compartimos una anécdota. En cierto día, ambos, vestidos con sus uniformes de tránsito, fueron a tomar un refresco a un estanque cerca de los estudios Churubusco. Entonces, mientras se relajaban, apareció una joven sumamente hermosa, quien pidió otra bebida para ella. Pedro no perdió el tiempo y le lanzó un piropo, lo cual la joven no tomó de buena gana viniendo de un oficial de tránsito. Como les dije, la gente tenía una mala opinión de ellos en esa época. La joven se retiró y Luis le dijo a Pedro que si se hubiera quitado los lentes y la gorra, la joven se habría dado cuenta de que era Pedro Infante y entonces se le habría ido a sus brazos. A lo que Pedro le respondió, pues sí. Número 7. A Toda Máquina fue considerada en 1994 y de acuerdo a la opinión de más de 25 críticos de cine, como una de las mejores 100 películas de todo el cine mexicano.
hasta en ese entonces. ¿Qué tan buena era? Pues en ese año ocupaba el lugar número 55 de 100. Sin embargo, en el 2020 se volvió a actualizar esta lista, tomando en cuenta las nuevas películas filmadas hasta entonces. ¿Y qué creen? A toda máquina quedó fuera de la lista. ¿Qué opinas sobre esto? Número 8. Para filmar esta película, tanto Luis Aguilar como Pedro Infante tuvieron que aprender a conducir las pesadas motocicletas Harley Davidson, lo cual, y opinión personal, pienso que era todo un lujo para la época y lo seguirá siendo en la actualidad. La instrucción para ello radicaba en que ambos actores debían aprender a realizar algunas pequeñas suertes en las motos, tales como derrapar, entre otras acrobacias. Las más complejas serían llevadas a cabo por dobles, quienes eran miembros del escuadrón de tránsito. Sin embargo, Pedro Infante se negó a que lo doblaran a él, lo cual en cierta escena no le resultó del todo bien, poniendo en riesgo su vida. Te dejamos esta historia completa en los comentarios para no hacer más largo este video. ¿Más? Número 9. Detrás de escenas, Pedro Infante era todo el tiempo escoltado por estas dos personas. ¿Quiénes eran? Se trataba de Francisco Sandoval y Enrique López, quienes eran policías de tránsito, quienes por mandato del entonces presidente de México y amigo personal de Pedro Infante, Miguel Alemán, trabajarían como guardaespaldas de Pedro cada que él estuviera en el Distrito Federal, por la razón que fuera. Ambos policías se convertirían con el tiempo en amigos de Pedro y cumplieron el mandato de Miguel Alemán incluso cuando terminó su presidencia, pues cuando Pedro falleció en 1957 al estrellarse la aeronave que lo llevaría a la capital, ya lo esperaban en el aeropuerto sus siempre fieles escoltas, pero Pedro jamás llegó. Número 10. Cuando ambas cintas se estrenaron, debido al gran éxito que tuvieron en el público, el general Antonio Gómez Velasco, quien comandaba la Dirección General de Tránsito, papel que el actor Salvador Quirós interpretó aquí. ¡Mi general! ¡Póngame 20 hombres, los voy a brincar! ¿Cómo póngame? Perdone. Otorgó el grado de comandante honorario a Ismael Rodríguez, Luis Aguilar y Pedro Infante, quien a diferencia de los otros dos, Pedro sí llegó a hacer válido su título, ya que por diversión solía pasear por las calles y levantar infracciones a los ciudadanos, quienes se quedaban al borde del infarto al ver quién era el que los había detenido. Al final, Pedro los dejaba ir sin cobrarles la infracción. Si este video te gustó, suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.